¿Cómo están? Hoy quiero que hablemos sobre la conjunción entre la Luna y Plutón en la carta natal. Es un aspecto muy interesante porque, en primer lugar, tengamos en cuenta que no todas las conjunciones son armónicas. Algunas son neutrales, otras son desarmónicas y este es el caso. En primer lugar, lo primero que tenemos que considerar es lo que estos dos planetas tienen en común. Si agarramos el gráfico de la carta natal, vamos a poder identificar el camino a recorrer a lo largo de nuestra vida. La carta natal es un mapa evolutivo y como todo mapa tiene ciertos puntos de inicio que son principalmente la Luna, Plutón, el nodo sur, que hablan de una energía con la que ya nacemos, que representa nuestros apegos, energía que tenemos que madurar, que hacer consciente, y por otro lado puntos evolutivos que son Sol, ascendente y nodo norte, que es energía que tenemos que incorporar para poder evolucionar y que la vamos desarrollando progresivamente a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, partiendo de esta base, considerando que ambos son puntos de inicio, que representan apegos, entendamos cuáles son sus diferencias. En primer lugar, la luna representa un apego desde aquello que nos hace sentir seguridad, que nos hace sentir nutridos, protegidos, contenidos, y el apego de Plutón se vive más como un instinto de supervivencia. Es energía muy visceral, muy intensa, que se vive como de vida o muerte. Los asuntos de Plutón se viven con esa cualidad, ¿no? Y nos jugamos literalmente la vida, es el instinto de supervivencia, pero además es la pulsión de muerte. Es un planeta que representa la transformación, el poder personal, pero todo depende de cómo conectemos y expresemos esta energía plutoniana, que es el último planeta del sistema solar con el que trabajamos hasta el día de hoy. Entonces tiene toda esa profundidad y esto, por supuesto, que representa a nivel emocional, de la mano de esa profundidad viene la vulnerabilidad y tiene toda esa oscuridad porque es al que menos le da la luz del sol. Entonces siempre Plutón nos está mostrando lo que está por debajo de la superficie. Nos muestra la sombra para que podamos sacarla a la luz, para que podamos integrarla a la conciencia y así transformarnos. Pero como es el regente de Escorpio, que es un signo fijo, muchas veces aparece la resistencia a poder integrar esa sombra. Y la sombra no tiene que ser algo terrible, son a veces miedos, son traumas, situaciones que no son admisibles para nuestra conciencia. Pero en la medida en que podemos mirar esa profundidad, esos miedos, ese dolor plutoniano, es cuando justamente podemos mostrar toda la luz de Plutón. Entonces es un aspecto que en primer lugar habla de, si miramos la luna que representa las emociones, también representa la alimentación, el vínculo con la figura materna, la energía que estaba disponible en el hogar en la infancia. Esto puede indicar, por supuesto que tenemos que ver patrones que se repiten a lo largo de la carta natal y es importante siempre contextualizar la información con la persona, pero puede ser un indicador de secretos familiares, de situaciones muy dolorosas, traumáticas quizás o de crisis, y también esto puede ocurrir en el vínculo con la figura materna, pudiendo ser un vínculo muy intenso, donde por un lado hay una gran demanda o es esta mamá que te da todo y también te pide todo después, donde aparece a veces cierta tendencia al control, que es importante gestionar porque a veces también la persona lo expresa. Pero es una luna que puede ser la bruja o la maga, ¿no? Puede expresar toda esta intensidad y profundidad plutoniana desde este control que muchas veces tiene que ver con el miedo a sufrir. El sufrimiento es plutoniano, entonces es importante entender de dónde viene antes de juzgar y condenar. Por supuesto que hay ciertas conductas plutonianas desde una expresión menos consciente, como la manipulación, la desconfianza, el control, la posesión, que hay que trabajarlas y no es que hay que decir, bueno, esto es algo natural. No, pero sí es entender que es humano, que siempre que pueda ocurrir y expresarse esa energía es importante verlo, porque es el primer paso para poder justamente hacernos cargo y transformarlo. Y también es una luna que puede ser la maga, ¿no? Integrando toda esta oscuridad, es una luna que pueden ser personas que son muy buenos terapeutas, como psicólogos, psiquiatras, que pueden acompañar a otras personas
en el dolor tienen una gran intuición que cuando aprenden a trabajarla, porque la intuición es como un músculo, es un talento, es un don, pero hay que aprender a escuchar esa vocecita interna que a veces, y sobre todo cuando hablamos de luna en Escorpio, luna Plutón, se confunde con los miedos. Entonces, hay circunstancias que son muy inconscientes, que definen ciertos patrones de comportamiento o maneras de reaccionar con las que hay que trabajar, porque es una luna que puede proyectar mucho su inconsciente en el otro cuando no está trabajada y no está integrada. Entonces la clave es, en primer lugar, aprender a regular la intensidad, a no darlo todo por el otro, aprender a regular las posibles obsesiones, a dirigir toda esa energía y toda esa atención a proyectos, porque son personas que suelen ser muy apasionadas y, como les decía, muy intuitivas, y son profundas y tienen toda esa capacidad para investigar, pero tienen que aprender a regular sus emociones, a poder integrar la oscuridad, darle luz a la oscuridad y poder poco a poco empezar a trabajar en estos miedos o situaciones inconscientes, ver de dónde viene. También puede haber una tendencia a quizás caer en ciertos patrones autodestructivos que hay que considerar, que es importante trabajar, incluso a través de la alimentación, porque la luna representa también la alimentación. Ahora, tengamos en cuenta que esto va a depender o puede tomar otros colores, otras características particulares de acuerdo al signo y la casa en la que se encuentra, pero de todas maneras, luna conjunción Plutón tiende a dar emociones intensas, la persona tiende a ser muy profunda, a vivir todo con mucha intensidad a lo largo de la vida, y es clave aprender a regularse. Y también es muy importante porque son personas que viven potentes procesos de regeneración a nivel emocional, como les decía, canalizar todo esto de manera constructiva y poder desarrollar todo el potencial que esta luna tiene. Como les decía, pueden ser muy buenos terapeutas, tienen como esta habilidad para sacarle la ficha a los demás, porque así como muchas veces les decía, pueden proyectar su propia oscuridad o lo que no tienen integrado, también tienen esta capacidad de percibir la oscuridad en otros. Entonces aparece como un don si lo sabemos gestionar. Y son personas que tienen también una tremenda fuerza de voluntad. Tienen una capacidad de resurgir de las cenizas, una tremenda resiliencia que van justamente reconociendo a medida que van atravesando procesos emocionales que pueden con frecuencia tocar fondo y luego renacer. Así que bueno, quería dejarles este video de manera muy sintética porque podemos seguir hablando de este aspecto, pero me lo habían pedido en algunos comentarios, así que déjenme sus dudas, sus comentarios, si tienen este aspecto, en qué signo, en qué casa lo tienen o de qué les gustaría que hable, que me interesa mucho saber eso. Así que bueno, estamos en contacto, les mando un gran abrazo.